Mi nombre es Reyes Mondragón Alexa Fernanda, soy del grupo 2006 y presentaré mi primer videoexamen para el módulo de manejo de dolor orofacial. Para dar inicio a los temas, definiremos lo que es la algología. Esta es una rama de la medicina que estudia el dolor, sus manifestaciones y tratamientos. Ahora que hemos mencionado el dolor, es importante hablar sobre este. Durante mucho tiempo no ha existido unanimidad para definir este concepto, ya que cada individuo le da su propio significado de acuerdo a sus experiencias personales. A pesar de esto, actualmente se le conoce como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial. Esta experiencia es compleja ya que incluye múltiples dimensiones y no solo se relaciona a dolor y daño tisular, también tiene una carga emocional y psicológica. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud. En el caso de la epidemiología del dolor, el 30% de la población refiere un dolor en los últimos días, 8% sufre dolor neuropático, 33% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Más usual es el dolor de piernas, que tiene 23%, cabeza 20% y espalda 12%. La frecuencia del dolor aumenta con la edad para ser 42% a 65 años y más. Dolor de huesos 48%. Entre el 60 al 80% de pacientes no están satisfechos por el tratamiento. El dolor crónico tiene una incidencia de 25 a 40%. La depresión por dolor es de 29% por 7 años y el dolor perfectamente localizado puede ser causante multideterminado. Ahora hablaremos sobre la clasificación del dolor. El dolor agudo es provocado por lesión a tejidos, activa transductores nociceptivos en el sitio de daño local y la lesión altera la respuesta de nociceptores. Dura un lapso limitado y cede cuando se resuelve la alteración, que generalmente es intensa. Algunos ejemplos de este dolor son golpes, pellizcos e inyecciones. El dolor crónico persiste más de 3 a 6 meses, rebasa el periodo previsto de alivio, lo puede desencadenar una lesión, pero puede ser perpetuado por factores múltiples. Se cree que hay cambios en la forma de percepción del cerebro. El dolor es moderado y es más difícil de tratar. Algunos ejemplos de este dolor es la fibromialgia, dolor lumbar crónico inespecífico y la migraña. El dolor nociceptivo se produce por la estimulación de receptores sensitivos específicos conocidos como nociceptores. Se subclasifica como somático y visceral. El dolor visceral se origina en las vísceras u órganos, como su nombre lo indica. Es un dolor profundo, difuso y mal localizado. Produce visualmente inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Es producido por isquemia, la cual significa una detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona. Hipoxia, que es un trastorno en el que hay una disminución de suministro de oxígeno hacia un tejido. Y por último, la inflamación, que es una reacción protectora por parte del sistema inmunológico. El dolor somático es un dolor que aparece cuando hay un estímulo potencialmente dañino en piel, músculos, articulaciones y se subclasifica en superficial, o sea, cutáneo, profundo, o sea, músculos, articulaciones, huesos y es bien localizado. El dolor referido es un dolor que se percibe en una localización diferente al sitio del estímulo del dolor. Un ejemplo de esto puede ser un infarto al miocardio, que el dolor es referido hacia el brazo izquierdo. El dolor neuropático es una lesión que se produce en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. El dolor psicógeno no es un término de diagnóstico oficial, ya que no se encuentran bases físicas. Sin embargo, se basa en evidencia psicopatológica. Algunos factores que pueden desencadenar este dolor o empeorarlo son ciertas creencias, miedos, memorias o emociones. El dolor recurrente consiste en crisis dolorosas episódicas o intermitentes. Cada crisis dura poco y un ejemplo de este puede ser un dolor abdominal.
El dolor incidental se presenta en circunstancias muy específicas y es transitorio. Es predecible y aparece como respuesta a un estímulo voluntario o involuntario. En el caso de un estímulo involuntario puede ser la tos. A continuación, abordaremos algunos términos que nos facilitan comprender un poco más el tema de dolor. El término algia hace referencia a la presencia general del dolor. La alodinia es el dolor estímulos que no desencadena dolor. Como se muestra en la imagen, este puede ser por algún objeto externo como una pluma. La analgesia es la ausencia de dolor ante estímulos dolorosos. En la imagen se muestra cómo una persona se pincha el dedo con una aguja. Este es un estímulo doloroso, sin embargo, dentro de este contexto no desencadena dolor. La anestesia es la ausencia de sensibilidad. Cuando te sometes a una cirugía y te sedan, pierdes la sensibilidad completamente. Y en el caso de un tratamiento odontológico, pierdes la sensibilidad de una zona en específico. La anestesia dolorosa hace referencia al dolor espontáneo en una región ya anestesiada. La disestesia es una sensación anormal o desagradable. Esta puede deberse a un daño en los nervios sensoriales. Estas señales incorrectas pueden hacer que el cerebro estimule sensaciones extrañas. Por ejemplo, si tienes sensación de dolor en una pierna, aunque no haya ningún problema en esta. La hiperalgesia es una respuesta más intensa a un estímulo que es doloroso. Esta se presenta cuando hay daño en los nervios o hay un cambio químico en las vías nerviosas que participan en la percepción del dolor. La hiperpatía es un síndrome doloroso por repetición del estímulo. Algunas personas lo pueden percibir como una sensación quemante o eléctrica. La hipoestesia es una disminución de la percepción del dolor. El umbral del dolor es el nivel mínimo de intensidad de un estímulo percibido como doloroso. También se puede definir como un nivel de intensidad de un estímulo que una persona percibe como doloroso el 50% de las veces. La parestesia es una sensación anormal espontánea o provocada. Se relaciona con hormigueo, disminución de la sensibilidad o una sensación de hinchazón. Anteriormente se le trató de dar una explicación lógica al dolor, dependiendo del año, las culturas y sus creencias. En el año 2 a.C., en la Biblia hebrea, relacionaron el dolor como un castigo por pecados. Los egipcios relacionaron el dolor con la entrada de espíritus de la muerte hacia el cuerpo, y su expulsión era por medio de vómito, orina, estornudos y sudor. En el año 2800 a.C., en China, lo relacionaron con un desequilibrio entre las fuerzas del yin y el yang. En la imagen superior derecha se muestra esta representación. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Esta es una representación del todo absoluto y su equilibrio. Los griegos encontraron que el cerebro era el centro de las emociones y sensaciones. También encontraron que había nervios sensitivos, motores y del dolor. En 1452, Leonardo da Vinci relacionó la sensibilidad con la transmisión por los nervios. En 1596, Descartes hace el primer planteamiento racional del dolor como un mecanismo de defensa. Tratarlo era una interferencia y un problema para el diagnóstico. En el siglo XVII, este se consideró como un signo de gran utilidad y un sexto sentido. En 1803 se aisló la morfina del opio, la salicina del sauce, y 44 años después llegó la aspirina. En el siglo XX se descartó la existencia de un centro del dolor a no provocarlo directamente en la corteza cerebral. En 1932 se relacionó un impulso nervioso como causa del dolor. Se relacionaron el tamaño de las fibras nerviosas y el tipo de señales de dolor. En cuanto a las teorías del dolor, existe la teoría de la compuerta. Esta afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación viaje al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor.
Es importante mencionar que en esta teoría se le da más importancia a la presión que al dolor. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana puede ser cuando nos pegamos en alguna parte del cuerpo. Nuestra primera reacción es agarrar esa parte lesionada. Si bien suena un poco ilógico, ya que acabamos de recibir un daño y nosotros estamos aplicando otro, con esto se podría comprobar esta teoría, ya que al presionar esa parte dañada, el dolor va disminuyendo gradualmente. También existe la teoría de la especificidad. Esta explica que el dolor es generado por receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del dolor, como si fueran cuerdas que vibran al ser estimuladas. Por ejemplo, si nosotros nos golpeamos en el dedo meñique del pie, claramente es una sensación muy dolorosa y es como si en esa parte en específico estuviera una cuerda del dolor. Entonces, al ser estimulada, pues manda esa sensación hacia el cerebro. También existe la teoría del patrón periférico. Esta dicta que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica que produce un patrón de impulsos nerviosos interpretados centralmente como dolor. Estos son los patrones espaciales y temporales de impulsos nerviosos los que controlan la conducción del dolor más que las rutas de transmisión. La desaferentación es un proceso patológico donde hay pérdida de aferencias al sistema nervioso central. Es decir, estas aferencias son las neuronas capaces de transmitir las sensaciones de la periferia al sistema nervioso central. Esto incrementa una actividad de las neuronas del asta dorsal, es decir, provoca una hiperactividad neuronal. Hay descargas continuas e intensas sin la presencia de algún estímulo. Esto puede pasar por un daño al nervio o trauma. La desmielinización es un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las fibras nerviosas. El sistema inmunitario ataca la vaina de mielina o las células que producen y mantienen esta misma. Esta destrucción puede implicar el mal funcionamiento de órganos o músculos. La transducción es el proceso por el que la célula responde a sustancias de su exterior mediante moléculas de señalización que están en su superficie o dentro de esta. La mayoría de las moléculas que participan en la transducción son sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento. La transducción de la señal es importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. De no ser así, estas se pueden volver anormales, lo cual quiere decir que a veces se vuelven cancerosas. También se llama señalización celular, transducción de señales y transmisión de señales. La nocicepción es un proceso fisiológico de activación de vías neuronales especializadas por un estímulo con capacidad de daño tisular. Se lleva a cabo a través de terminaciones libres aferentes primarias conocidas como nociceptores. La conducción consiste en que el nervio envía información al sistema nervioso central, donde se somete a proceso de selección, modulación y respuesta. En el procesamiento, el cerebro procesa en varias partes el mensaje con ayuda de memoria del cerebelo. En la modulación, el sistema nervioso central puede mandar mensajes al sistema nervioso periférico en la segunda o tercera neurona para modular el mensaje de dolor. La evaluación es un proceso un poco difícil de realizar objetivamente, ya que, como explicamos anteriormente, el dolor es un concepto subjetivo. Es difícil de verbalizar y existen problemas de lenguaje. Debido a que no se pueden medir todas las características del dolor, se crearon varios métodos. La evaluación verbal se realiza con ayuda de la historia clínica y será información que nos proporciona el paciente. En esta se indaga el origen del dolor, su duración, intensidad, el número de cuadros dolorosos que ha presentado, sus agravantes y atenuantes y sus características. También se pueden hacer mediciones unidimensionales, por lo que generalmente se mide la intensidad, ya que esta es cuantitativa y el paciente le puede poner una puntuación a su dolor. Dentro de estas mediciones unidimensionales, podemos encontrar la escala de Kiel, que clasifica desde ningún dolor hasta un dolor leve, moderado, intenso o insoportable. La escala de Melzack se clasifica como un dolor leve, incómodo, penoso, horrible o agudísimo.
También está la escala numérica, que va de una escala del 0 al 10. También existe la escala analógica visual. Esta consiste en una línea de 10 centímetros, ya sea horizontal o vertical, donde en un extremo se sitúa la opción de ningún dolor y en el otro un máximo dolor. La escala de grises es una escala de blancos a negros donde se pide al paciente que identifique su dolor de acuerdo a la tonalidad. El blanco representa ningún dolor y el negro el máximo dolor. La escala de expresión facial va mayormente dirigida a niños. En esta se establecen de 5 a 6 iconos que representan rostros con diferentes expresiones. La escala Andersen va dirigida a pacientes que no se pueden comunicar y se valoran de acuerdo a sus reacciones. Dentro de las escalas multidimensionales, Melzack y Kaisei establecen que el dolor está conformado por 3 dimensiones. La dimensión sensorial, que clasifica características del dolor como lacinante, punzante o ureante. La dimensión emocional o afectiva, que clasifica como agotador, sofocante o atemorizante. Y la dimensión cognitiva. También existe el cuestionario de dolor McGill. Este es complejo, tardado y se basa también en historia clínica, donde podemos recabar los datos del paciente, antecedentes, el diagnóstico y tratamiento. También podemos localizar la intensidad de su dolor, el origen, si éste se irradia, entre otras opciones. El dolor se puede clasificar según su intensidad. Un dolor leve nos permite realizar nuestras actividades habituales. Un dolor moderado ya interfiere directamente con nuestras actividades del día a día y precisa un tratamiento con opioides menores. En cambio, un dolor severo interfiere ya directamente con nuestro descanso y precisa de opioides mayores. El cuestionario de dolor de McGill evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como son la localización, la cualidad, las propiedades temporales y la intensidad. Algunas de las características más importantes de este cuestionario es que es complejo y tardado. Con personal entrenado se puede realizar en 5 minutos, pero por la naturaleza de este y todos los conceptos que maneja, puede tardar incluso hasta 15 minutos. Cada aspecto que se valora encaja en 4 subescalas. Del 1 al 10 es la subescala sensitiva, del 11 al 15 la subescala afectiva, el 16 es la escala evaluativa y del 17 al 20 es la subescala de aspectos diversos. El círculo vicioso del dolor suele iniciar con dolores musculares provocados por estrés físico, mental o malas posturas. Al aparecer las primeras molestias o dolores, estas se van intensificando hasta complicar la rutina diaria del paciente. En la imagen que vemos en pantalla, el ejemplo del problema es la obesidad. Esta deriva problemas ortopédicos, lo cual a la larga deriva dolor. Este dolor beneficia a una inactividad y la inactividad beneficia nuevamente a sufrir obesidad. Este círculo se repite una y otra vez si es que el paciente no se somete a un tratamiento. La mnemotecnia Alicia nos ayudará a evaluar correctamente las características del dolor para así poder llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado. En cuanto a la antigüedad, es importante preguntar cuándo empezó el dolor. Esto para conocer si es un dolor agudo o crónico. Si es agudo, puede durar de minutos a días. Si es crónico, de semanas a meses. En cuanto a la localización, debemos preguntar en dónde duele. Esto nos ayudará a determinar el origen. La irradiación es preguntar si el dolor se extiende hacia otro sitio o parte. El carácter es cómo se siente el dolor. Tiene características diferenciales y puede ser un dolor lacinante, urente, taladrante, entre otros. En cuanto a la intensidad, el paciente nos puede describir por medio de números cómo siente su dolor. Puede ser una interpretación nominal, donde puede explicarnos si es un dolor leve, moderado o intenso. Una interpretación ordinal, donde 0 es nada y 10 es un dolor insoportable.
o una interpretación visual por medio de emoticones que describen su estado en ese momento. En cuanto a los atenuantes y agravantes, es importante preguntar qué hace que el dolor mejore o empeore. Un decálogo, según la Real Academia Española, es un conjunto de normas o consejos que, a pesar de no ser 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. En el caso del decálogo de dolor, este conjunto de normas y o consejos son: no se juzga, se comprende; no se censura, se evalúa; no es un síntoma, es una enfermedad; no es un estímulo, es una percepción; no se ignora, se atiende; no se mira, se observa; no se recrimina, se mesura; no se minimiza, se afronta; no se sufre, se previene; no se silencia, se comunica. La despolarización es la disminución del valor del potencial de membrana en una célula potencial. Este potencial en una neurona en reposo es de menos 70 milivolts. El potencial negativo se genera por la bomba de sodio-potasio, que extrae en forma activa 3 iones sodio del interior hacia el exterior e introduce 2 iones potasio consumiendo un ATP. Intervienen canales de potasio que abren en la fase de repolarización. Esto da como resultado que el exterior celular es más rico en sodio y cloro, y hay más potasio en el interior. Las sinapsis son las uniones mediante que las neuronas se comunican entre sí. En una sinapsis, una neurona envía un mensaje a una neurona blanco. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Existe otro tipo que son eléctricas. En ella los iones influyen directamente entre las células. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Estos llevan información de la neurona presináptica o emisora a la célula posináptica o receptora. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones. Esto permite hacer sinapsis con varias células posinápticas, de modo que una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas. Cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio activados por voltaje de la membrana celular. En la conducción saltatoria, el potencial de acción salta de un nodo de Ranvier a otro. Esto se produce ya que la vaina de mielina actúa como un aislante. La conducción saltatoria permite mayor velocidad de conducción 100 veces mayor y con menor movimiento de iones y menor gasto energético. Las fibras A delta son nervios mielinizados. Estos llevan mensajes rápidos de dolor e intensos. Estos ingresan al conducto radicular y se dividen en ramas más pequeñas que corren coronalmente a través de la pulpa. Las fibras C son pequeños nervios no mielinizados. Llevan dolor crónico, palpitante, duradero, se describe como ardoso, urente y también es un dolor lento. Estos se extienden centralmente en el estroma de la pulpa. La sustancia P es un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor. Se encuentra en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es abundante en las neuronas aferentes sensitivas primarias no mielinizadas, las cuales están asociadas a la transmisión del dolor. Su receptor es NK1, el cual interviene en el dolor crónico, se estimula por dolor agudo, es hipotensor y estimula la proliferación de células. Este neurotransmisor está implicado en el aumento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización nociceptiva. A nivel periférico, actúa provocando vasodilatación, un aumento de la permeabilidad, la activación fagocitaria de neutrófilos y macrófagos y la liberación de mediadores inflamatorios, por ejemplo, un aumento de la histamina. GABA es el ácido gamma-aminobutírico. Este es un aminoácido no proteico y se sintetiza a partir de glutamato y vitamina B beta. Actúa en la sinapsis inhibidora del cerebro y su receptor está acoplado a un canal de iones cloro con carga negativa. Las neuronas que producen y secretan este GABA son conocidas como GABAérgicas.
Este es un neurotransmisor, lo que significa que envía mensajes químicos por el cerebro y sistema nervioso. El rol que cumple es inhibir o reducir la actividad neuronal y también juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Hay investigaciones que sugieren que este ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. También los niveles bajos de este neurotransmisor por lo general se asocian a trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. El glutamato es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Este es el principal neurotransmisor excitatorio y tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos. También hay receptores de glutamato en la lengua. Este produce el sabor umami, el cual es un potenciador de sabor. Es por esto que se utiliza muchas veces en los productos procesados. Un ejemplo de esto puede ser si vas a la tienda y compras unas Sabritas. Obviamente te van a saber totalmente diferente que si tú haces tus propias Sabritas en casa con ingredientes naturales. Esto es porque las papas procesadas contienen glutamato monosódico y este potencia su sabor, lo vuelve adictivo y claramente no vas a ver igual unas Sabritas procesadas a unas Sabritas hechas en casa. También tiene un receptor NMDA, el cual es un canal de calcio. También participa en el sistema motor, sensitivo, emocional y cognitivo. La acetilcolina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la colina y acetilcoenzima A, esto derivado del metabolismo de la glucosa. Esta también sirve para enviar mensajes a otras células, como por ejemplo las células nerviosas, musculares y glandulares. La acetilcolina también ayuda a controlar la memoria y la acción de ciertos músculos. Tiene dos familias de receptores, los ionotrópicos, que tienen 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta, 1 gamma y 1 delta. Son proteínas transmembranales que permiten el paso de iones sodio o calcio. Y por otro lado tenemos los receptores metabotrópicos que se unen a proteínas beta. La sensibilización periférica implica la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Este cambio se puede dar por respuesta al daño tisular, activación de mastocitos, linfocitos o plaquetas. Genera fenómenos de hiperalgesia, dolor espontáneo, alodinia y la sopa inflamatoria promueve el cierre de canales de potasio. El dolor espontáneo se puede producir por descargas ectópicas del propio nociceptor dañado. En la sensibilización central, los impulsos nociceptivos de gran intensidad pueden producir cambios en las neuronas que facilitan la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. Está relacionado con la persistencia del dolor en ausencia a un estímulo nociceptivo y también con el dolor crónico. Sistemas ascendentes. Cuando el estímulo nociceptivo alcanza los centros supraespinales, los mensajes llegan al sistema neoespinotalámico. Este se encarga de codificar la localización, duración e intensidad del estímulo, mientras que el sistema paloespinotalámico regula aspectos motivacionales, emocionales y conductas del dolor. Sistemas reguladores descendentes. Las zonas reguladoras se originan en la corteza, amígdala e hipotálamo. Una vez que fue procesada la sensación nociceptiva por el sistema nervioso central, estructuras corticales, límbicas y tronco del encéfalo ponen reflejos, conductas adaptativas y permiten regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a nivel espinal. El dolor referido es aquel que se percibe en una localización diferente al sitio del estímulo. Se cree que este se produce por la convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. Un ejemplo de este dolor puede ser un infarto agudo al miocardio, que el dolor se refiere hacia el brazo, espalda o mandíbula. En el caso de odontología, los molares superiores generalmente refieren hacia la zona cigomática, parietal y occipital. El dolor irradiado es producido por una irritación de una raíz nerviosa. Generalmente este es ocasionado por compresión. Este genera sensaciones de adormecimiento, parestesias, que significa un hormigueo, calambres y debilidades musculares. Este se irradia hasta la parte más distal del nervio. Un ejemplo de este dolor podría ser
un dolor irradiado de la ciática. Este iría desde el glúteo hasta el pie. El dolor fantasma se refiere a la presencia de sensaciones dolorosas en un área ausente. Puede ocurrir hasta en el 80% de los sujetos con amputación. Cuando el cerebro no recibe información sobre ese miembro amputado, lo que hace es enviar una señal de dolor. A pesar de estar ausente, el dolor suele ser más intenso en las porciones distales. También se describe como un dolor punzante y palpitante. Se percibe ardor y calambres. Esta condición puede darse de inmediato o años después de la amputación. El homúnculo cortical es una representación pictórica y distorsionada del cuerpo humano, basada en un mapa neurológico de las áreas y las proporciones del cerebro humano, que están dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Estos se representan como personas con labios, manos y pies muy grandes. Esto debido a que son zonas con mucha sensibilidad y están íntimamente relacionadas con el cerebro. Esto nos ayuda a sobrevivir. En el caso de la boca, nos podemos dar cuenta por los sabores y las texturas. Un ejemplo podría ser cuando estamos comiendo pescado y sentimos algo muy duro y alargado, inmediatamente sabemos que es un hueso y lo escupimos. Es una estrategia de prevención para sobrevivir, y en el caso de las manos nos podemos dar cuenta por las texturas de las cosas. Un miotoma es un grupo de fibras musculares que están inervadas por un mismo nervio espinal o raquídeo. Estos se utilizan para evaluar una posible debilidad o pérdida de la fuerza muscular, así como la dificultad para realizar el movimiento de un segmento o estructura lesionada. Estos se dividen de acuerdo a la zona muscular que es inervada por cada nervio o plexo nervioso. Por ejemplo, la C1 sirve para flexionar la cabeza, C2 extender la cabeza, C3 flexión de la cabeza lateralmente y así sucesivamente. Un dermatoma es la región de la piel en la que la sensibilidad se encuentra bajo el control de un solo nervio espinal. Estos son utilizados en la práctica médica para verificar la existencia de dolor referido producto a una afección en algún órgano interno o de una lesión nerviosa. Estos se dividen en 4 segmentos: cervical, torácico, lumbar y sacro. Cada dermatoma se clasifica según el nervio espinal que lo inerva. Los dermatomas cervicales se encargan de inervar la piel de la zona nucal, el cuello, la espalda, los brazos y las manos. Los dermatomas torácicos cubren la zona de la piel en la parte interior del brazo, pecho, abdomen y la zona media de la espalda. Los dermatomas lumbares tienen la función de inervar la piel que se encuentra en la parte baja de la espalda, la zona frontal de las piernas, muslos exteriores y la parte superior e inferior de los pies. Y por último, los dermatomas sacros cubren la piel de las zonas genitales y anales, la parte posterior de las piernas, la parte trasera de los muslos y las pantorrillas, también el borde externo de los pies. Existen 3 tipos de pulpitis: la pulpitis reversible, pulpitis irreversible y pulpitis crónica. La pulpitis reversible es una condición inflamatoria que va de suave a moderada de la pulpa causada por estímulos nocivos. La pulpa es capaz de retornar al estado no inflamatorio después de retirar este estímulo. Algunos de sus síntomas es que se caracteriza por un dolor agudo que permanece un momento. También es frecuente al consumir alimentos o bebidas frías. La pulpitis irreversible se produce cuando la inflamación pulpar persiste por las bacterias o los productos tóxicos de la degradación. Suele ser asintomática, aunque en algunas ocasiones los pacientes refieren alguna sintomatología. Los síntomas manifiestan que son episodios intermitentes o continuos de dolor espontáneo, sin estímulos externos. En cuanto a la pulpitis crónica, se puede encontrar 3. Pulpitis crónica de forma ulcerosa o abierta, la cual se trata de una inflamación crónica de la pulpa sometida a una exposición cariosa. La pulpitis crónica de forma cerrada conlleva una ausencia de lesión cariosa. Esta puede ser secundaria a una intervención operatoria, un traumatismo o una lesión periodontal que se extiende apicalmente. La pulpitis crónica de forma hiperplásica
Es una inflamación crónica de la pulpa sometida a una exposición cariosa y se caracteriza por la proliferación de tejido granulomatoso. Teoría odontoblástica. Esta teoría postula que son las prolongaciones odontoblásticas las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. Teoría de la inervación dentaria. Esta se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentario siendo estimulados directamente. Teoría hidrodinámica. Esta teoría postula que la principal causa del dolor dental es el rápido movimiento de fluidos hacia el interior y exterior de los túbulos dentinales. Lo que origina la salida del fluido dentinal son estímulos táctiles, osmóticos y térmicos sobre la dentina expuesta. La aplicación de frío origina la contracción del fluido dentinal y la reducción del volumen de fluido debido al frío tiene igual efecto sobre la dentina que la evaporación. Para el diagnóstico del dolor pulpar, es importante valorar cada una de sus características. Por ejemplo, si el dolor es sordo, quiere decir que es un dolor crónico. Si el dolor es punzante, se puede clasificar como un dolor agudo. Si es provocado, quiere decir que la pulpa fue sometida a estímulos de frío, calor, ácidos, de azúcares, etc. Si es un dolor espontáneo, este puede reflejar un mayor compromiso pulpar. Y también es importante valorar la duración del dolor. Si este desaparece cuando se quita un estímulo y en cuántos segundos desaparece. Ahora hablaremos sobre los tipos de dolor en la articulación temporomandibular. El dolor ligamentoso está asociado a movimientos de traslación condilar y procede a aparecer una contracción muscular protectora. Este se puede percibir como intermitente. El dolor retrodiscal se acentúa al apretar los molares y también con un movimiento excesivo. Este dolor puede disminuir al morder un separador que impida la intercuspidación de los dientes. El dolor capsular no aumenta al apretar los dientes ni morder un separador. Este se acentúa con movimientos de traslación y se puede percibir sensibilidad a la palpación directa del cóndilo de la mandíbula. El dolor artrítico presenta sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo. Este se acentúa con la masticación y puede disminuir con un separador en la zona homolateral o aumentar con un separador en la zona contralateral. El pterigoideo interno es un músculo profundo que no puede ser palpado fácilmente. Con la boca abierta, debemos colocar el dedo en el fondo hacia distal de los molares superiores. El dolor que este proyecta va mayormente dirigido hacia las cejas, el maxilar, la mandíbula y profundamente hacia el oído. El pterigoideo externo es imposible de palpar y se exporta su función al protruir la mandíbula y hacer oposición con la mano y movimientos de lateralidad con oposición. Este se proyecta hacia el maxilar y la articulación temporomandibular. El músculo macetero, para poder palparlo, hay que apretar los dientes y así palpar en las inserciones cigomáticas. También el dolor que refiere va hacia las cejas, el maxilar superior e inferior. El músculo temporal, para poder palparlo, debemos palpar y encontrar los 3 eses, que es el vertical, horizontal y oblicuo. Este también refiere un dolor dentario maxilar. El músculo digástrico va a referir un dolor mayormente hacia el cuello. Mi dolor más intenso comenzó aproximadamente hace mes y medio. No es continuo, es más recurrente. Se presenta por lapsos de tiempos cortos, después se me quita y vuelve a aparecer. Está localizado en la espalda baja y no tiene ningún tipo de irradiación. Su carácter es quemante y tirante. Del 1 al 10 podría decir que
la intensidad sería un 7 y atenuantes no tengo, pero agravantes es cuando estoy sentada mucho tiempo. Dentro de las actividades realizadas está el cuestionario de McGill a 3 personas, la percepción sensorial en los dedos de las manos hasta la espalda, la exploración de la articulación temporomandibular en familiares. También está la prueba térmica con un hielo sobre un diente, la descripción del dolor físico más intenso y la descripción de un cólico menstrual. Procederé a explicar cómo fue la exploración de la articulación temporomandibular en familiares. Lo interesante de esta exploración en mi caso fue que a dos familiares que les realicé la exploración, no percibí ninguna anomalía. Sin embargo, en el caso de mi mamá, a la hora de abrir la boca y yo palpar, noté que el cóndilo de la mandíbula sobresalía un poco más y a simple vista no se veía ninguna desviación, pero es probable que sí exista, ya que la prominencia era demasiado notoria. El artículo que presentaré lleva por nombre Células madre, aspectos destacados de la investigación. Este artículo incluye varios estudios y a continuación explicaré los que más me gustaron e interesaron. El primer estudio mencionado es sobre gametos generados desde cero. En este, un grupo de investigadores en Japón lograron generar óvulos de ratón utilizando únicamente células madre. Katsuhiko Hayashi y su equipo ya habían logrado generar estos óvulos en 2016. Sin embargo, parte del proceso implicaba utilizar un tejido ovárico y cultivarlo con las células madre. Para lograr generar estos óvulos, utilizaron moléculas de señalización para persuadir a las moléculas madre embrionarias a diferenciarse en los tipos de células ováricas. Este avance, además de impresionante, podría abrir las puertas a la investigación sobre las causas de la infertilidad e incluso generar y diseñar un tratamiento. El segundo estudio se llama Las células muertas brindan un beneficio terapéutico. La mayoría de las veces se asume que las células madre podrían funcionar como una especie de parche que sustituye a los tejidos lesionados. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cincinnati encontraron que las células madre podrían tener una influencia para estimular una respuesta del sistema inmune sobre una zona lesionada. También realizaron estudios en ratones con lesiones cardíacas. A estos se les proporcionaron células madre del corazón o médula ósea. Los roedores mejoraron significativamente y no se observó que se generara ningún músculo cardíaco nuevo. Lo que sucedió es que la inyección de células madre provocó que un cúmulo de macrófagos se dirigiera hacia la zona de la inyección. Al observarlos al tercer día, se dieron cuenta que este cúmulo de macrófagos seguía en esa zona. Para el séptimo día, se observó que los macrófagos ya la habían abandonado. En el tercer estudio, que lleva por nombre Las células lloran lágrimas en un plato, un equipo de investigadores de Países Bajos cultivaron glándulas lagrimales humanas y de ratón en miniatura en un plato y posteriormente las hicieron llorar. Esto consistió en cultivar tejido glandular con células madres en un entorno 3D. La zona de cultivo claramente benefició a la proliferación de estas células y dio como resultado pequeñas glándulas lagrimales. Se dieron cuenta que si les administraban un conjunto de sustancias químicas en las cuales iba incluida la noradrenalina, podían provocar que éstas comenzaran a llorar.